Es una herramienta para profesionales ligada al estudio nutricional. Como ya sabéis, la obesidad es un problema de salud global. Si os fijáis aquí en esta estadística que muestra factores de riesgo ligados en 2017, pues muchos de la obesidad como tal la tenemos en la quinta. Muchos de los parámetros que van apareciendo son información que vamos a evaluar también en este estudio, ¿no? Pues tema de presión arterial. Como ya os he comentado, obviamente no solo somos genética, no solo somos como venimos definidos, dijéramos, por nuestra herencia genética, sino que obviamente el estilo de vida y nuestro día a día pues también nos afectan. Sobrepeso, dependiendo de la literatura científica que estemos evaluando o que estemos leyendo, nos dice que el peso que tiene la genética en cuanto a la obesidad está alrededor de entre un 40 y un 70%, ¿vale? Por lo tanto, el ambiente tiene un peso. El ambiente, quiero decir, nuestro estilo de vida, el ambiente, todo lo que no sea herencia a nivel genética por parte de nuestros familiares, pues tiene esto como máximo un 60% o como mínimo un 30% de peso, ¿vale? Por lo tanto, con esto lo que quiero evidenciar es que la genética tiene un peso importante y, por lo tanto, tener esa información genética de cara al manejo de esa obesidad y sobrepeso nos va a ser de alta utilidad en cuanto a qué tipo de tratamiento proponer o qué tipo de activo proponer, ¿vale? Dentro de la nutrigenética o del uso de la genómica a nivel nutricional, tendríamos dos vías, dijéramos, de análisis. La más típica sería del gen, cómo nuestra genética afecta a qué tipo de nutrientes serán o no beneficiosos para nosotros, que sería la nutrigenética, y se evalúa a nivel de polimorfismos, ¿vale? Y la segunda opción sería analizar cómo los nutrientes pueden estar afectando a nuestros genes, ¿vale? Esto sería ya la expresión como tal de estos genes. Esto es más complicado poderlo producir, dijéramos, y poder ofrecer, dijéramos, de manera asequible, dijéramos, y fácil por parte del paciente, ya que aquí tendríamos que hacer biopsias, la muestra tendría que ir en frío, o sea, realmente la cosa se complica bastante más, porque esta parte sí que es dinámica, ¿vale? Es cómo se están expresando esos genes en el paciente. Y aquí lo que quería mostraros es este estudio, que si os fijáis no es para nada nuevo, es un estudio del 2007, pero me gusta poner este ejemplo por dos motivos. Uno, porque realmente la nutrigenética ya hace años que se está utilizando y claramente da una información relevante en cuanto al tipo de propuesta a nivel terapéutico, y por la segunda, por el estudio en concreto que os estoy mostrando, ¿vale? Aquí lo que tenemos son un estudio en la que se hace una comparativa entre pacientes en las que no tenemos información genética, grupo en la que no tenemos información genética y grupo en el que sí que tenemos información genética. Y aquí lo que tenemos es la bajada de peso o el porcentaje de bajada de peso a diferentes tiempos, entre 30 y 45 días, de 90 a 100, de 100 a 300 y más de 300 días, ¿vale? Aquí veis la N que hay en cada uno de estos bloques de temporales. Y fijaros la bajada de peso. Pues al principio, en el 30-45 días, realmente la genética no nos aporta nada adicional. De hecho, podríais decir, bueno, pues si es más efectivo realmente sin tener esa información. Bueno, la gracia, y como ya sabéis vosotros, la pérdida de peso no es algo que sea una cosa temporal que se hace únicamente durante un mes o 2 meses, sino que la gracia está en sostenerlo, dijéramos, en el tiempo. Si os fijáis, a la que pasamos de 100 a 300 días o más de 300 días, fijaros cómo cae ese porcentaje de bajada, mientras que si tenemos esa información genética se nos mantiene en niveles mucho más altos esa conversión, ¿vale? Esa pérdida de peso. La conclusión que se acaba en el estudio es que tener información a nivel nutrigenética mejora los resultados, mejora la adherencia por parte del paciente, resultados a más largo tiempo y más sostenibles en el tiempo en cuanto a la bajada de BMI y a la mejora de niveles de glucosa en sangre como típico biomarcador bioquímico ligado a la parte de los azúcares. Vale, por lo tanto, bueno, podemos concluir un poquito lo que ya os he avanzado, ¿no? Mayor pérdida de peso que una dieta hipocalórica estándar, mejor adherencia al tratamiento ahí durante tiempos más prolongados, nos permite personalizar qué alimentos serán favorables y desfavorables en función del metabolismo del paciente, y también nos ayudará a toda la parte a nivel de suplementación, tanto de vitaminas como de minerales.
Vale, si entramos un poquito más en detalle en el test, esto ya son como las singularidades y luego las USPs que tendría el producto. Es uno de los test genéticos más profundos. Con profundos nos referimos a cantidad de mutaciones que estamos evaluando para dar respuesta a esas categorías. Estamos evaluando 384 variaciones genéticas. Evaluamos más de 100 parámetros clínicos y de estilo de vida, que esta información de aquí nos la facilitáis vosotros a través de un cuestionario clínico al que os damos acceso mediante una plataforma web, ¿vale? Para que todos son campos cerrados, por lo tanto es fácil lo que es rellenar ese cuestionario clínico, y acabamos listando o evaluando más de 800 alimentos y más de 25 suplementos nutricionales, ¿vale? Y es de la manera en la que acabamos haciendo la propuesta final. La gracia es que con la nutrición podemos jugar con los propios alimentos. En otros tipos de test, pues la alimentación no podemos atacar desde ese punto, desde la parte alimentaria, sino que tenemos que ir más a buscar, pues esto, fármacos, suplementos o complementos, pero en el caso nutricional, pues tenemos esta ventaja de poder jugar directamente con los alimentos que serían más beneficiosos para el paciente. Vale. Como os comentaba, ¿vale? El estilo de vida será importante, por lo tanto este cuestionario es importante y se mezcla esta información de la genética junto con el estilo de vida para generar esas propuestas a nivel de tratamiento, y obviamente tenemos en cuenta, pues por ejemplo, medicación que pueda estar tomando el paciente, patologías que presente, actividad física, hábitos de vida, historial familiar, bueno, varias preguntas, dijéramos, que nos permiten personalizar más, por decirlo de alguna manera, no solo la parte genética, sino esos antecedentes familiares o ese estilo de vida para acabar haciendo la propuesta, ¿vale? Aquí simplemente son algunos de los pictogramas, pero ahora os iré detallando cada una de las categorías que estamos analizando en el test, que a bloque, dijéramos, grande, serían estos 10 bloques, ¿vale? Lo que sería causas genéticas del sobrepeso y la obesidad, ¿vale? Que se nos desglosarían, dijéramos, en estas subcategorías, ¿vale? Esto es lo que nosotros, las que están en rojo, es lo que la llamaríamos la categoría, y las subcategorías que aparecerían en cada una de ellas, ¿vale? Por lo tanto, obesidad y sobrepeso, con estas subcategorías ahora las veremos, ¿vale? Un poquito más adelante. Toda la parte a nivel del metabolismo de los macronutrientes, tanto de grasas, carbohidratos, lípidos y azúcares. Todo el metabolismo a nivel de micronutrientes, tanto de vitaminas como de minerales. La potencial estrategia en cuanto a pérdida de peso, en el sentido de si la actividad física va a ser muy beneficiosa para ese paciente de cara a la pérdida de peso, o si realmente tendremos que ser más restrictivos en lo que es la ingesta. Toda la categoría a nivel de intolerancias, que evaluamos lactosa, gluten, fructosa, y estas dos que no son propiamente intolerancias, sino que sería más sensibilidad, ¿vale? Sensibilidad al café y a la sal. Si os fijáis, aquí es importante, y hablo de intolerancias genéticas, ¿vale? No es un test en el que hablemos de el pepino, el atún, no hablamos de alimento como tal, sino que serían lo que llamaríamos las intolerancias genéticas como tal, ¿vale? Es las que podemos evaluar con este estudio. Toda la capacidad a nivel antioxidante y a nivel de detoxificación, a nivel hepático, ¿vale? Tanto fase 1 como fase 2. Toda la categoría a nivel de inflamación. La mayoría de los pacientes con cierta obesidad o sobrepeso presentan procesos inflamatorios crónicos silentes, o sea, una inflamación constante, que será uno de los puntos iniciales a ver en el paciente cómo está, como paso primero para después ver la estrategia de pérdida de peso y, por último, ver la potencial suplementación requerida. Y que acabamos entregando como tal, lo que os he comentado, el listado de alimentos a recomendar y evitar, y la propuesta de suplementos y alimentos, ¿vale? Y esto es una herramienta que nosotros no comercializamos, dijéramos, a través de otros canales, sino siempre a través de un profesional, ¿vale? Un especialista en el campo de la nutrición. Vale, pues entramos un poquito más en detalle en las categorías. Estas serían las categorías que estaríamos evaluando en el primer bloque: causas genéticas del sobrepeso y la obesidad. Pues tendríamos el gasto metabólico en reposo, ¿vale? No nos da ni idea de cuál es el gasto que presenta este paciente sin hacer
sin hacer actividad física como tal, pero nos da una idea, dijéramos, de la capacidad que presenta este paciente a la quema de grasas o de azúcares o de cualquiera de los activos, pero en reposo, tendencia que puede presentar el paciente, aumento de IMC, el concepto de efecto rebote, ¿vale? Si después de generar intervenciones dietéticas hay el riesgo, dijéramos, de que este paciente o tenga la tendencia, dijéramos, a hacer rebote, por lo tanto la introducción, dijéramos, o la vuelta a la normalidad, dijéramos, tendrá que ser más paulatina y más controlada. La segunda subcategoría que estamos evaluando sería la parte más conductual, ¿vale? La parte más mental, por decirlo de alguna manera, las ganas de picar que presenta el paciente, la sensación de saciedad, o sea, la sensación de percibir por parte del paciente de que ya se ha generado esa ingesta y por lo tanto ya está lleno, esto sobre todo mediado por el gen de la leptina. Toda la categoría a nivel de apetito y ansiedad sería el concepto de... bueno, una ingesta, dijéramos, más descontrolada, pues el tema de atracones o de picar entre horas, ¿vale? El segundo gran bloque sería el metabolismo de los macronutrientes, tanto de grasas, carbohidratos y azúcares, y en el que tenemos dentro de grasas tendríamos cómo el paciente genera esa quema de grasas a nivel corporal, los beneficios que puede tener o no la ingesta de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿vale? Y este ejemplo, dijéramos, del aguacate como tal me sirve. A veces hacemos frases muy categóricas y muy genéricas o el entorno hace este tipo de frases, ¿no? El aguacate es bueno para todos. Bueno, pues depende de cuál sea tu genética, ¿vale? Dependiendo de cuál sea tu genética, vas a responder bien a este tipo de alimentos, este tipo de alimentos altos en grasas monoinsaturadas o no, ¿vale? O puede tener el efecto contrario. Por lo tanto, entender, en este caso, por ejemplo, el gen adipo-Q será crucial para definir o no si grasas monoinsaturadas será adecuado. Dentro de la categoría de carbohidratos, pues tendríamos cómo esos carbohidratos se convierten o se metabolizan a nivel de colesterol, que normalmente siempre vemos la parte de grasas a la conversión a colesterol, pero de los azúcares, dijéramos, o de los carbohidratos también tenemos esa conversión a carbohidratos. La capacidad que presenta el paciente al gen de la amilasa, que nos permite romper las cadenas de almidón en esos alimentos que tengan un alto contenido de almidón. Por lo tanto, si esta enzima no está trabajando correctamente, esta conversión, esta rotura, dijéramos, de la molécula del almidón con estas enzimas, las amilasas, será efectivo o no. Cómo la ingesta de carbohidratos refinados puede afectar, dijéramos, en ese incremento drástico, dijéramos, del sobrepeso o de la obesidad. Y dentro también de carbohidratos, pero hablando en concreto de glucosa, también cuáles serían los valores de azúcar en ayunas, ¿vale? Para también típico biomarcador bioquímico de cara al control, dijéramos, de la glucosa, riesgo de diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, ¿vale? Estas dos categorías son bastante similares, pero a nivel de genética tienen sus particularidades. Veréis algunos genes que sí que son iguales, por ejemplo, el gen FTO, pero hay otros que sí que son exclusivos o están ligados más directamente al riesgo de diabetes, mientras que otros más ligados a la resistencia a insulina, que realmente es como un paso previo a la llegada de la patología. Dentro de la categoría de los lípidos, como tal, entraríamos a esta evaluación, lo que sería HDL, LDL, oxidación de este LDL, sobre todo ligado a riesgo cardiovascular, toda la parte a nivel de triglicéridos y el ratio triglicéridos-HDL, ¿vale? Aquí ponemos niveles porque es la manera habitual, dijéramos, y sencilla de explicarlo. Pero en este caso, comparado con una bioquímica clásica, dijéramos, la que nos podemos hacer cualquiera de nosotros pues una vez al año o cada medio año, la bioquímica sí que es dinámica y son las proteínas lo que nos están evaluando, ¿vale? Pues este HDL o este LDL.
En este estudio genético lo que estamos evaluando es si de manera constante, dijéramos, porque está marcado en la genética de ese propio paciente, habrá problemas de desregularización a nivel de HDL o de LDL o de tener siempre mayor oxidación, o sea, más riesgo a nivel cardiovascular de ese LDL, ¿vale? Por lo tanto, esto nos sirve también un poquito como diagnóstico de lo que serían hipercolesterolemias familiares, ¿vale? O sea, entender si ese paciente siempre estará por encima en esos niveles o siempre estará por abajo. Por ejemplo, pues no sé, pacientes que es difícil elevarles los valores de LDL, por ejemplo, a por encima de 35 o 40, cuando lo óptimo sería que estuvieran en 60. Pues bueno, desde esta parte genética podremos entender por qué algunos de las pacientes no llegamos a esos niveles, dijéramos, que buscamos de LDL, aunque estemos dando ciertos alimentos que tengan alto contenido en omega 3 o en activos que a priori nos tendrían que ayudar a este aumento de estos niveles de LDL. Vale, a nivel de, saltaríamos a la tercera categoría, que sería la categoría de micronutrientes, en la que tenemos tanto minerales como vitaminas. Y aquí el mismo concepto, estamos evaluando también la entrada, ¿vale? Aquí sería como si viéramos la célula tiene transportadores, dijéramos, que identifican la molécula para la que están creados, dijéramos, pues ya sea calcio, ya sea magnesio o sodio. Y lo que estamos evaluando no son los niveles de estos micronutrientes en el torrente sanguíneo, que es lo que evaluamos en una bioquímica, sino que lo que nos permite es entender si esos transportadores, si realmente ese calcio está entrando dentro de la célula y por tanto está pudiendo hacer la función que tiene encomendada, ¿vale? Ya que evaluamos tanto calcio como hierro, magnesio, sodio y selenio. Y dentro de las vitaminas, el mismo concepto. No estamos evaluando como tal los niveles de vitamina, que es lo que veríamos en una bioquímica y que es cambiante, sino también estos transportadores, si esa vitamina A o esa vitamina B6, B12, folato, C, D y E están entrando correctamente dentro de la célula y por tanto pueden metabolizar y hacer las funciones que tienen encomendada. Vale, a nivel de estrategia de pérdida de peso, aquí tendríamos dos grandes categorías. Una sería como tal el deporte, ¿vale? La práctica deportiva, cómo el realizar ejercicio nos ayudaría a perder ese sobrepeso. Esto sería el ejemplo de dos personas que se apuntan al gimnasio, uno pierde peso de manera muy rápida, el otro le cuesta más, ¿vale? Pues esta información nos la va a dar, dijéramos, este conjunto de diferentes genes y también en esta parte evaluaremos cómo, en especial, ejercicios aeróbicos pueden ayudarnos a mejorar niveles de HDL. Quinta categoría, que sería el tipo de dieta ideal por parte del paciente, pues si el paciente nos va a responder mejor a una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos o baja en calorías. Por lo tanto, esta categoría es la inicial sobre la que se nos van estructurando los diferentes alimentos, ¿vale? O sea, os pongo un ejemplo. Un alimento que tenga, imaginemos que el paciente responde muy bien a una dieta baja en grasas, ¿vale? Pues alimentos que tengan baja categoría de grasas, pero que, por ejemplo, también sean ricos en alguna vitamina y algún mineral en el que el paciente se ve afectado, ¿vale? Pues esos alimentos subirán, dijéramos, en el ranking en el que se está mostrando esa lista de alimentos favorables o desfavorables para el paciente. Esto lo veremos ahora también en un informe. Toda la parte a nivel de intolerancias, como os he comentado, pues intolerancia a la fructosa, a la lactosa, al gluten y estas dos que serían sensibilidades, percepción que tiene el paciente al sabor salado, por lo tanto, si tiene menos percepción es muy probable que haga más ingesta de esa sal, por lo tanto, mayor presión arterial y en el metabolismo de la cafeína nos da una información de si el paciente es un metabolizador rápido o lento, ¿vale? Un metabolizador rápido sería una persona que el efecto excitante de la cafeína está durante un corto espacio de tiempo, dijéramos, en el organismo y un metabolizador lento, ese efecto excitante de la cafeína se mantiene durante mucho más tiempo porque la velocidad, dijéramos, en la que se metaboliza esa cafeína es mucho más lenta. Vale. Séptima
Séptima categoría sería toda la parte a nivel de detoxificación, a nivel hepático. Y aquí lo que evaluamos son dos fases, ¿vale? Fase 1 y fase 2. Ambas están mediadas por citocromos, sobre todo en fase 1, que nos permiten oxidar y reducir esos alimentos, ya sea en el hígado, cualquier tipo de alimento, medicamento, cualquier cosa que ingiramos, realmente está metabolizada a nivel hepático, ¿vale? Entonces, en la fase 1, lo que hacemos es convertir, dijéramos, romper, destruir esa estructura de ese alimento para que el organismo pueda captar lo que le sea interesante, pero en ese proceso se acaban generando ciertas toxinas que acaban generando estos metabolitos intermediarios que serían agentes reductores, ¿vale? O sea, lo que serían oxidantes. La gracia o la parte más interesante, dijéramos, a nivel hepático es que ambas fases trabajen a la misma velocidad, ¿vale? Si aquí digerimos muy rápido y tenemos durante mucho tiempo estos metabolitos intermediarios, porque la capacidad que tenemos de solubilizarlos y pasarlos, o sea, convertir esas moléculas, esos metabolitos intermediarios en activos que puedan ser solubles en agua y por tanto puedan ser excretados a través de orina, heces o sudor, tendremos mucho tiempo estos radicales libres o estos activos, dijéramos, intermediarios, que lo que no queremos es tenerlos en el organismo el menos tiempo posible, ¿vale? Sería lo óptimo. Por lo tanto, entender cómo trabajan las dos rutas es crucial para hacer esta eliminación, dijéramos, de estos activos intermediarios, ¿vale? Entonces, para poneros algunos ejemplos de activos que serían funcionales, dijéramos, para cada una de las fases, pues dentro de fase 1, por ejemplo, pues el extracto de alcachofa, lo que nos da es una baja peroxidación lipídica y oxidación de proteínas y nos activa enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, ¿vale? Por lo tanto, este es un activo que es efectivo y nos ayuda a modular la fase 1. Pues dependiendo de cómo esté el paciente, este activo este suplemento podría ser recomendado o no en función de qué estemos viendo, de qué afectación presenta esta fase 1. En cambio, brócoli o derivados de activos del brócoli no son efectivos en la fase 2, o sea, nos permiten esta solubilización y pasar a moléculas hidrosolubles, que nos activa el enzima de la glutatión transferasa y nos aumenta también enzimas antioxidantes, ¿vale? Y así con otros diferentes ejemplos, pues cardo mariano, diente de león, quisandra, wasabi, bueno, diferentes activos que nos permiten modular estas fases que, como os decía, lo que buscamos es que ambas fases trabajen al mismo nivel, ¿vale? A la misma velocidad. Entonces tenemos fase 1 de detoxificación mediante citocromos, fase 2 y toda la parte a nivel de capacidad antioxidante, ¿vale? El COM, SOT2, bueno, diferentes genes implicados en esta ruta. Obviamente, también serán importantes todas las hormonas a nivel nutricional, sobre todo pues, adiponectinas, leptina, bisfatina y grelina, y en este caso en concreto las más relevantes, dijéramos, por trabajar sinérgicamente o de manera complementaria o antagonista, sería esto, leptinas y grelinas, ¿vale? Que ahora veremos un ejemplo. Pues la leptina se la conoce típicamente por la hormona de la saciedad y la grelina por la hormona del hambre, ¿vale? Trabajan de manera contrapuesta, ¿vale? Cuando aumenta la grasa corporal, aumenta esta leptina, que va al torrente sanguíneo y lleva al cerebro, activa el hipotálamo y desactiva las hormonas, las neuronas ligadas al hambre, ¿vale? Por lo tanto, ya me siento lleno, ya no hace falta seguir ya no hace falta seguir ingiriendo. Y la grelina, el contrario, cuando el estómago se queda vacío, genera esta proteína que va al torrente sanguíneo, llega al cerebro y activa también estas neuronas que serían del hambre, ¿vale? Por lo tanto, entender cómo están trabajando ambas hormonas será crucial para entender ese balance que hay entre saciedad y hambre que pueda presentar el paciente. Y entenderemos en muchos de los casos por qué ciertos pacientes pues, tienden a picar entre horas o por qué tienen más percepción de saciedad o menos percepción de esa saciedad o de hambre.
A nivel de inflamación, como os he comentado, la inflamación es el problema. Yo os diría que la obesidad e inflamación son los problemas del siglo XXI, ¿vale? Pues inflamación tendríamos estos 3 genes, ¿vale? TNF-alfa, interleuquina 6, que serían moléculas proinflamatorias, ¿vale? Por lo tanto, tenerlas activadas o tenerlas trabajando de forma muy efectiva no nos será especialmente bueno porque tienen esa capacidad, dijéramos, proinflamatoria. Y en cambio, IL-6 tiene esa capacidad, dijéramos, antiinflamatoria, ¿vale? Y aquí veis este ejemplo. La peor situación en la que nos podemos encontrar sería un paciente que tiene factor de necrosis tumoral activado, interleuquina 6 activado y interleuquina 10 desactivada, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos activas las dos proinflamatorias y disminuida o poco efectiva la antiinflamatoria. Bueno, pues esto tiene efectos a diferentes niveles, ¿vale? Pues aumento de la síntesis de depósitos, problemas a nivel vascular, aumento del endotelio, aumento del estrés oxidativo, vascularización y calcificación, aumento del catabolismo a nivel muscular, a nivel muscular. Digo, no entregamos nada a través de mail, ¿vale? O sea, todas las notificaciones, o sea, podéis recibir notificaciones al mail diciendo se requiere cuestionario o falta el consentimiento informado, pero como tal no enviaremos nunca datos de pacientes, ya sea por su historial clínico o por su genética, a través de mail, ¿vale? Solo se vuelca la información dentro de la plataforma, que es una plataforma, pues esto, segurizada y que permite simplemente acceder a quien tiene que acceder a esa información, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño screenshot, pero lo podremos ver de un informe real, cómo mostramos un poquito la información en formato de semáforos para hacer fácil la lectura. Pues esto sería el tipo de dieta al que mejor respondería, que lo damos en porcentajes, todo el tema, por ejemplo, de vitaminas y la parte a nivel de suplementos. Y como os decía, acabamos dando una propuesta con diferentes alimentos rankeados también en qué alimentos serían beneficiosos y qué alimentos se deberían evitar para mejorar o para reducir ese sobrepeso, ¿vale? Y siempre entregamos 2 informes, un informe más largo dirigido al profesional y un informe más cortito dirigido al paciente, ¿vale? Estamos haciendo algunos pequeños cambios en el de paciente para intentaros integrar un poquito más de información, ¿vale? Porque algunos os habéis comentado que está bien, pero que cuando lo entregáis al paciente, dijéramos, quizá queda un poco escasa la información que hay. Entonces, yo estimo que en unas 3-4 semanas tendremos un informe que será un poquito más largo, el de paciente, pero que contendrá casi toda la información que casi contiene el de doctor, con la información que obviamente no tendría que tener el paciente, como son la parte de fórmulas o la parte de activos, que esto sí que depende única y exclusivamente pues, de cada uno de vosotros. Entonces, para concluir un poco y las finalidades del estudio, entender que el test Nutrigen, tener en cuenta que nosotros somos una empresa farmacéutica, por lo tanto la calidad se nos tiene que dar por hecho y que nos basamos, dijéramos, en estas publicaciones científicas, dijéramos que tienen un aval, tanto la publicación como os he dicho, los criterios de sesgo que nosotros aplicamos para acabar introduciendo ¿no? esa mutación finalmente en el estudio, ¿vale? Por lo tanto, Nutrigen es un test que nos va a ayudar o os va a permitir ayudar de cara al paciente a perder peso de forma más eficaz y de forma saludable, aunque la parte de sobrepeso a nivel de marketing, pues conceptualmente casi todo el mundo quiere perder peso, pero no es la única finalidad del test, ¿eh? Y entiendo que lo habéis visto ya en las diferentes categorías. No nos centramos únicamente en un vamos a hacer una dieta para 2 meses para perder esos 5 kilos. No es la finalidad, ¿vale? Es entender en qué estoy en déficit, qué podría necesitar, cómo tengo que cambiar mis hábitos para mejorar, ¿vale? Por lo tanto, sería esta parte, perder peso de forma eficaz y saludable, aprender a comer mejor y acorde a lo que mi organismo necesita y, por supuesto, que es la finalidad última que tiene el test, mejorar el bienestar y calidad de vida del paciente, ¿vale? El riesgo de diabetes tipo 2, por ejemplo, podríamos no mirarlo si solo fuera para perder peso, o lo mismo con las hormonas o con la inflamación, pero hemos de ser realistas. La inflamación es uno de los problemas primeros, igual que la detoxificación, que tenemos que atacar en un paciente que quiere perder peso antes de llegar a suplementar o antes de poner un saciante o no saciante, dijéramos, entre las principales ingestas, ¿vale? Y también un poquito esto, la parte de prevenir ciertas enfermedades, cómo se va listando, dijéramos, en diferentes... Vale.
Este sería el informe largo, ¿vale? Este sería el dirigido al profesional. Este es un informe tipo, ¿vale? No es un informe real, pero bueno, para que veáis la muestra, el médico, fecha en la que se realizó la recepción, fecha en la que se entregan los resultados. Las categorías que vamos a analizar, ¿vale? Que son las que hemos comentado antes, pues presión al sobrepeso, tipo de ingesta, eficacia del ejercicio, metabolismo de las grasas, carbohidratos, lípidos, glucosa, toda la parte a nivel de detoxificación, suplementación, intolerancias, vitaminas, tipo de dieta, inflamación y hormonas. Aquí simplemente es informativo, se marcan los diferentes puntos, las diferentes puntos de interés, dijéramos, que se están evaluando en el estudio, las diferentes información que se nos ha facilitado a nivel del cuestionario clínico. Hasta aquí no hemos aplicado aún nada de genética, simplemente la información que nos había remitido a través del cuestionario clínico. ¿Vale? Los diferentes pasos a los que ha pasado el informe para acabar finalmente pudiéndose subir, pues la calidad, el genotipado y finalmente la validación de ese informe. Y aquí empezamos con el primer bloque, ¿vale? Tendríamos las causas genéticas del sobrepeso y obesidad, pues cada una de ellas, y marcadas con este concepto de semáforos, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre os digo, este porcentaje de aquí, ¿vale? El 46-28, sale de la información de estas diferentes categorías. Lo ponemos y tiene sentido, pero tampoco os centréis única y exclusivamente en este porcentaje de aquí, porque es una combinación de, pues no sé, que la pérdida de peso sea más rápida o más lenta comparado con la tendencia IMC, sí, va ligado, pero está, imaginemos, pues el efecto rebote está en rojo y la pérdida de peso mediante inversión pues sería más rápida, ¿vale? Por lo tanto, yo os propongo, dijéramos, que siempre miréis también a nivel de subcategoría, ¿vale? O sea, que miréis en detalle cada una de ellas, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, nos envía también a páginas bastante más abajo en la que hay el detalle genético. Ahora lo veremos, ¿vale? Os enseñaré este informe y abriremos también un segundito la plataforma web, ¿vale? Todo el tema de apetito y ansiedad también, pues saciedad, sensación de llenado, lo mismo, ¿vale? Aquí es una combinación de ambas. Dejadme un segundito que os comente esto, ¿vale? No todas las categorías tienen el mismo peso, ¿vale? O sea, aquí hay 5 categorías, no todas pesan un 20, 20, 20, 20 y 20, ¿vale? Dependiendo de cada una de las categorías, puede ser que esta, por ejemplo, pese un 30%, esta pese un 15%, esta un 25%, un 10% y un 10%, ¿vale? Esto sí que ya es muy a nuestro criterio, ¿vale? Esto es lo que nosotros hemos definido, igual que define cada una de las empresas a nivel de genética, marca, dijéramos, sus reglas y sus pesos, pero esto va ponderado a nivel de esa mutación, ya porque es una mutación más prevalente o es una mutación más importante o aparece más a menudo afectada o su implicación es más grave, entenderme, con grave, más acentuada o menos acentuada, ¿sí? Toda la parte a nivel de deporte, bueno, y así cada una de las diferentes categorías que hemos ido viendo, ¿vale? Y si vamos un poquito, perdonad, vale, toda la parte a nivel de vitaminas, ¿vale? También, pues en este caso nos tendríamos que centrar sobre todo en esto, en vitamina B6, que está muy afectada, y en vitamina A y T, ¿vale? Que estaría en segunda posición, y E también la tendríamos bastante afectada, ¿vale? Por lo tanto, estas dos vitaminas sí que requerirían de suplementación, ya sea a través del alimento, yo os propondría inicialmente alimentos, y en caso de no ser suficiente, pues tendríamos que llegar a suplementar, ¿vale? Esos activos. Toda la parte a nivel de inflamación, la parte de hormonas, vale, pues por ejemplo, fijaros en este paciente tendríamos leptinas y grelinas y besfatinas. Vale, pues en este caso, bueno, al menos una de ellas la tenemos bien, pero imaginemos que también estuviera afectada, ¿vale? Que tuviéramos afectada tanto leptina como grelina. Bueno, pues tenemos un desbalance, dijéramos, ahí importante, dijéramos, en estas dos hormonas en cuanto a regularlo. Bueno, pues tendremos que proponer diferentes activos que nos ayuden a aumentar o disminuir esos valores o esas expresiones de leptina y grelina. Hay varios activos que ya trabajan a este nivel, ¿vale? Propuesta a nivel de potenciales suplementos que
¿Qué pueden decir del paciente? Fijaros que nosotros lo estructuramos en estas 3 fases, fase limpieza, reestructuración y suplementación. En este paciente no nos aparece fase limpieza. ¿Por qué? Porque la categoría a nivel de detoxificación de este paciente está trabajando correctamente. Bueno, tendremos más arriba, tampoco... Pero bueno, con esto lo que quiero deciros es que esto obviamente es dinámico. Pues en este paciente no haría falta una fase de detox porque está trabajando bien. En otros pacientes, si esto está muy afectado, pues sí que tendríamos que proponer ciertos activos en esta fase. Una propuesta a nivel de potenciales fórmulas, esto es una propuesta y siempre hago hincapié en esto. Aquí vosotros sobre esta información modular lo que creáis conveniente, ¿vale? O sea, al final nosotros nos generamos una batería de potenciales fórmulas teniendo en cuenta la genética y el cuestionario clínico de cosas que al paciente le serían beneficiosas, ¿vale? Pero a partir de aquí podéis estructurarlo como vosotros queráis, ¿vale? Vale, bajo un poquito más abajo y aquí toda la parte de la lista de alimentos, ¿vale? Que están marcados en este concepto de colores, ¿vale? El color del alimento, ¿vale? Si el alimento está en verde, en amarillo, en naranja o en rojo, ¿vale? Pues permitidos con cantidad y frecuencia o depuesto, dijéramos, esta parte a nivel de restricción en ese activo. Junto y al lado, dijéramos, tendréis estos pictogramas también que nos dan información para ponderar ese alimento. ¿Qué quiero decir con eso? Pues la rúcula, dentro de la categoría de las verduras, solo dentro de la categoría de las verduras, sería un alimento que sería beneficioso para ese paciente y además tiene alto contenido en magnesio. Lo voy a repetir, dentro de las verduras. Obviamente habrá alimentos que tengan más magnesio, pero en este caso el paciente que nos ha salido afectado con magnesio, si os fijáis, esos alimentos se nos van un poquito más arriba. Lo mismo, por ejemplo, con esta vitamina. El paciente nos aparecía con cierto déficit en vitamina E, por lo tanto, esos alimentos dentro de verduras que tienen más vitamina E nos suben arriba en la categoría, ¿vale? Por lo tanto, vamos listando los diferentes alimentos hasta que llegamos a alimentos que ya empiezan a aparecer en, pues, bloqueados o reducir. Fijaros que muchos son ya en el concepto de lata, ¿vale? Esto es porque llevan ya adheridos glucosa sin más sales y en glucosa pues este paciente no nos había salido especialmente bien, por lo tanto por eso hay ya estas restricciones en estos activos, ¿vale? Y así para un bloque para varios de los alimentos, ¿vale? Pues en carnes, pescados, bueno, estas 17 categorías que estamos evaluando. Y si vamos un poquito más abajo del informe, ya lo que estamos viendo es el detalle genético, ¿vale? Cada una de las categorías, lo que hemos visto arriba, la categoría y subcategoría, con el gen que estamos evaluando, la mutación, esta información, si cogéis esto y lo lanzáis a Google o a diferentes portales, dijéramos, informativos a nivel de genética, pues os mostraría toda la información de esa mutación, ¿vale? Y la explicación, el riesgo que da tener esa variante, esa afectación y la explicación como tal, ¿vale? Y aquí encontramos las explicaciones de cada uno de los diferentes genes, ¿sí? Y lo que entregamos en el de paciente y lo que os decía, que estamos haciendo ciertas mejoras, que creo que esto será bastante útil porque os permitirá manejarlo casi todo, yo os diría, desde este informe más reducido. Por lo tanto, fijaros, hay una cantidad importante. Aquí hay muchas páginas y yo entiendo que a veces os puede ser engorroso. Nosotros intentamos mostrar y como se ha pagado, pues os explicamos toda la información que hay, pero podemos entender que en algún momento puede ser no complejo, pero que hay muchas hojas, dijéramos, en las que tener que mirar. La idea que estamos haciendo ahora, a petición de algunos de los centros con los que trabajamos, aquí habíamos definido mostrar solo las 10 categorías más importantes en positivo o en negativo del paciente, ¿vale? Pero hay varias que nos las comíamos, dijéramos, o sea, no las mostrábamos en este informe reducido. La idea es empezar a mostrar toda la misma información a nivel genético que en el otro, pero intentarla condensar, ¿vale? Que no se nos vaya de estas 4 o 5 páginas, ¿vale? O sea, la idea sería ampliar esta información, sobre todo de esta primera categoría de eficacias, no solo mostrar las en positivo y en positivo
y en negativo, sino mostrar todas las intermediarias que habría en estos rangos, dijéramos. Esto sí que se quedaría exactamente igual, toda la parte de intolerancias, de vitaminas y minerales. Yo creo que esto es muy fácil de leer, estas dos partes, igual que el tema de dieta al que mejor respondería el paciente, ¿vale? Dieta baja en carbohidratos, en grasas o en calorías. Pues en este caso os hablamos directamente de un porcentaje de eficacia, dijéramos, de esa dieta. Los potenciales activos que serían beneficiosos para ese paciente. Y aquí es donde algunos nos decíais, se queda corto esto, ¿vale? Para darle al paciente. Entonces, entiendo, o sea, os compro lo que nos comentabais. Entonces, la idea será ampliar esta lista de aquí, ¿vale? Mostrar casi toda la info que mostrábamos en el informe grande, ordenada de una manera que no se nos vayan muchas páginas, pero que de cara al paciente podáis hacer entrega también de estos alimentos a poder consumir, dijéramos, de manera libre y a evitar sin que se nos vayan muchas más páginas allí, ¿vale? Toda la parte de actividad física y esto de aquí, esto de aquí lo ponemos como muy al final y quizá no se le da el uso o la lectura, pero creo que es una manera muy fácil también de hacer la lectura, ¿vale? Desde aquí lo que estáis viendo es si está afectado o no. Por lo tanto, si vais a estas páginas de aquí, simplemente con un vistazo, pues si empezamos a ver muchos rojos y muchos amarillos, como es en este primer bloque de este paciente, pues ahí ya vemos que hay una afectación importante en esta categoría, ¿vale? Simplemente con un vistazo. Entonces, desde aquí se puede mirar en detalle cada una de estas mutaciones, que esto ya lo integramos obviamente en el informe para dar la propuesta, ¿sí? Entonces tendríais toda esta parte de aquí. Y la otra mejora que hemos hecho hace poco, también en el informe, no es directamente, aquí lo que tenéis son diferentes documentos explicativos, varias de las formaciones, ¿vale? Que vamos dando, los diferentes productos, ¿vale? Los que tendríais, los cuestionarios. Y bueno, y yo aquí tengo algunas vistas más, ¿vale? Vosotros básicamente tenéis la vista de doctor en la que veis pacientes. Yo tengo una vista, un rol un poquito superior, con lo cual veo, dijéramos, os veo como desde arriba, dijéramos, tanto a los doctores como a los pacientes que cuelgan de estos doctores, ¿vale? Entonces aquí tendríamos un informe. De cara al cuestionario sería esto, ¿vale? Desde aquí es donde rellenaríais la información del cuestionario, ¿vale? Como veis, todos son campos cerrados. Ahora está en inglés, ¿eh? Esto lo podríamos cambiar desde aquí y ponerle en español, y toda esta parte, bueno, pongo, se cambiaría en español, ¿vale? Lo mismo, se pueden generar informes en cualquiera de estos idiomas. Ya sé que no es lo habitual, pero si tenéis, por ejemplo, algún paciente que sea pues alemán o griego o italiano o polaco, lo que sea, pues podéis generar esos informes en estos idiomas, ¿vale? Entonces, simplemente rellenáis esta parte del cuestionario clínico. Esto por un lado. Y ahí, perdón, un segundito. Vale. Y tenéis esta parte también, ¿vale? El Interactive Report. Esto pensamos que puede ser una buena herramienta también, sobre todo de cara al paciente, de cómo poder entregar la información, ¿vale? Aquí lo que tenéis es, en esencia, el mismo informe, pero en vez de generar tantas páginas, cuando es un PDF, lo que tenéis es la información que se va desplegando, ¿vale? Primera categoría, junto con cada una de ellas. Si os fijáis, ¿vale? Todo es clicable. O sea, clico y ahora voy al detalle y vuelvo a clicar y me voy ya a toda la parte genética, ¿vale? Por lo tanto, es una manera fácil, yo creo, de poderlo explicar. Y si os fijáis, en una única página tenemos la misma información que tenemos casi en 100 páginas, pero claro, a la que lo guardamos en formato PDF, en hojas, pues se nos va haciendo muy amplia la información. Lo mismo que veis aquí, pues la capacidad, y después clicamos y vemos el detalle, ¿vale? De cada uno de ellos. Y también, donde creo que es interesante, tendríamos la parte de los alimentos, tendríamos los 17 grupos de alimentos que estamos mostrando y cada uno de ellos, ¿vale? Con el activo, o sea, el alimento, y las indicaciones con los diferentes pictogramas, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, pues sal, porque es palmito y ya viene enlatado, por lo tanto tiene ya mayor concentración o sal añadida, ¿vale?
Verdes enlatadas, pues lo mismo, ¿vale? No nos lo prohíbe aún, pero como el paciente, pues a nivel del GNACE de vasoconstricción está más elevado y por tanto más riesgo de hipertensión, pues se va mostrando toda esa información, ¿vale? Entonces volvemos a otra categoría, no sé, frutas y derivados, pues lo mismo, ¿vale? Vamos marcando las diferentes. Y lo que os decía, verde es que el alimento se puede ingerir, dijéramos, de forma libre. Estos ya empezamos a restringirlos un poquito más. Bueno, y aquí no hay rojos, pero en otra categoría, pues no sé, carnes. En carnes tampoco hay rojos como tal. Bueno, pues aquí ya empezamos a tener varios bloqueos, ¿vale? Ya o en rojos. Los composites, los diferentes activos que se podrían necesitar y la parte de las formulaciones, dijéramos que también si clicáis directamente, pues os descargáis, dijéramos lo que sería la formulación en la que hacéis vuestra asignatura y con esto ya el paciente pues, podría ir a la farmacia, ¿vale? Vale, entonces, espera un segundito. Vale, pues esto es lo que os quería mostrar y sobre todo comentaros esto, que en la plataforma como tal hemos hecho estas ciertas mejoras que creo que pueden ser interesantes desde el punto de vista de cómo poderlo explicar sobre todo al paciente, o sea, facilitaros lo que es la explicación. Y la segunda, pues el tema este de esta nueva mejora que estamos haciendo en el informe paciente para que podáis entregarle, dijéramos, lo que está bien, simplemente quizás recortábamos demasiado y lo hacíamos demasiado escueto y ahora lo que os haremos también será esta lista de alimentos, dijéramos, más larga, dijéramos, incluyendo todos ellos y todas las categorías, ¿vale? O sea, mostraremos todas estas categorías que estamos viendo en cada uno de estos informes.